Y encontré 6809, aquí está, miren. 6809, vamos a ponerlo con resaltador para ver toda su información de este código. 6809-1100 y me dice revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón, 10% de gravamen arancelario. Miren, aquí no tiene la información si tiene alguna exención en el IVA, no tiene alcance al ICE porque no me aparece la leyenda, metros cuadrados, y además me interesa para tributos aduaneros estas últimas casillas donde dice preferencias arancelarias. ¿Sí? Entonces, ya tengo la información. ¿Cuánto tiene que pagar de gravamen arancelario? ¿Cuál es la alícuota? Por arancel. El 10%. Aquí está. Miren, de aquí saco ese dato para hacer los cálculos. 10%. Me voy al Excel y voy a tomar nota aquí a un ladito. Digo, el GA es el 10%. Es un clasificador. ¿Sí? Y empiezo a hacer los cálculos. Marítimo, ¿qué terminología debería utilizar? Si es marítimo, el valor de la transacción, de la factura. El valor FOB. Valor FOB, muy bien. Valor FOB. ¿Cuánto es el valor FOB? 2%. 2%, Jessica. 5%. 5%, Lisa. El valor FOB, jóvenes. 10.200. 10.200 dólares. 10.200. ¿De dónde sacaste, Johnny, esos 10.200? Del valor de la mercancía. ¿Dónde se encuentra ese valor de la mercancía? En la factura comercial. Muy bien. Entonces, reviso la factura comercial y de ahí saco este importe. 10.200 dólares. Como es marítimo, y aquí me dice, miren, revisen los datos. Es marítimo. Entonces, voy a utilizar ese término valor FOB. Si fuera terrestre, digo valor de la mercancía. Si fuera aéreo, valor de la mercancía. Solo en marítimo utilizo el valor FOB. ¿Sí? ¿Qué más? Según la estructura. Ya tengo el valor de la factura. Vámonos a la diapositiva, les voy a compartir nuevamente. Estamos en este recuadro. Ya tengo el valor de la transacción. ¿Qué continúa? Los fletes. Los fletes. Flete 2. Muy bien, entonces vuelvo al Excel y digo, voy a ir en el mismo orden, y aquí, ojo, se va registrando en el mismo orden cómo se produce, ¿sí? Es decir, o cómo surge en este caso. ¿Qué ha surgido primero? ¿El transporte marítimo o el terrestre? El marítimo. El marítimo. Marítimo. Entonces, el transporte marítimo, que es el 1, el flete 1, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo? 2.800 dólares. Muy bien, voy a ir registrándolo acá. 2.800 dólares. ¿Sí? Y aquí no me olvido registrar el tipo de moneda, que es importante. ¿Sí? ¿Qué más registro? El flete Erika. 2. Flete 2. Erika, ¿qué registro? El flete 2. ¿Cuál es el flete 2? ¿Qué tipo de transporte? Terrestre. 500 Terrestre. Muy bien, 500 dólares. ¿Qué más registro? Ya tengo los fletes. Vuelvo a compartir la diapositiva. Registré ya los fletes. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Gastos. Los gastos y seguro. Muy bien, volvemos a al Excel. Gastos y seguro. Voy a ir marcando aquello que ya esté registrado. Leo la información. Hagamos de cuenta que toda esta información la hemos extraído de la documentación soporte. ¿Sí? Dice, otros gastos en puerto, expresados en dólares, y dice manipuleo en puerto. ¿Qué significa? Que son gastos internacionales. Y los voy a registrar. Gastos en puerto. ¿Cuánto? 200. 200 dólares. ¿Sí? ¿Qué más me faltaba? Según la estructura. El seguro. El seguro.
Ahora, vemos la información, como he dicho que estoy sacando, en el supuesto caso que es la información de la documentación soporte. ¿Tengo registrado un seguro? ¿Ha No. presentado? No. No ha presentado. ¿Qué hago? El 2% sobre el valor FOB. Muy bien. 2% sobre el valor FOB. ¿Cuánto es? Voy a hacerlo así manual, no con fórmulas porque varía. 10.200 por el 2%. $204. ¿Sí? Hasta aquí. Volvemos a la diapositiva. Y he registrado gastos, he registrado seguro. ¿Qué he obtenido? El valor CIF de aduana o frontera. Muy bien. Volvemos. Excelente. Hasta este punto tengo el valor CIF aduana o CIF frontera. Pero, ojo, todavía está en moneda extranjera. Entonces sumo todos los importes anteriores. Lo voy a hacer manual para que vean que estoy sumando. 10.200 más 2.800 más 500 de flete terrestre más 200 de gastos en puerto y más el equivalente del seguro 204. Sí, he sumado todos estos costos y gastos que han surgido antes de la frontera. Equivale a 13.904.00. No tiene decimales. ¿Qué hacemos? Lo convertimos al boliviano. Muy bien, convertimos a bolivianos. Entonces tendré un valor CIF aduana, pero ahora sí va a ser expresado en bolivianos. 13.904 bolivianos por 6.96. Equivale a 96.772 y ya no tomo en cuenta decimales. Redondeando. ¿Sí? 96.772 bolivianos. Esto es la primera base imponible. ¿Para qué es la primera base imponible? A ver. Aquí le preguntamos. Vanessa Aldana. ¿Para qué es la base imponible? Ya tengo una primera base imponible. ¿Qué tributo voy a aplicar a esa base imponible? El gravamen arancelario. El gravamen arancelario. He revisado el clasificador y me ha anotado aquí, ¿verdad? Que corresponde ¿cuánto de alícuota? ¿Cuánto de arancel? 10%. El 10%. Entonces, me anoto aquí para no olvidarme y determino de dónde tengo que sacar, Vanessa, el 10%. Del valor CIF aduana. ¿Y a cuánto sería? 96.772 por el 10%. ¿Cuánto te da? Me sale 96. Ay, no, 96.772 por el 10%. me sale 967.720. No. Pero, ¿Cuánto? me sale 967.720. No. No se van a hacer operaciones simples. Jóvenes, ¿cómo pasan matemáticas? Creo que me... En virtual han pasado. Ay, Sí. chicos, tenemos que volver ya a presencial. 9.677. Redondeando, ¿no? Redondeando sería 9.000. ¿Cuánto le sale? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Así le sale en la calculadora. 9.677,20. ¿Verdad? Coma 2. Coma 2. Ya, coma 2. Redondeando, no sube al mayor, entonces 9.677. ¿En qué moneda estamos trabajando, Fernando Gutiérrez? Fernando. Bolivianos. Muy bien, en bolivianos. ¿Sí? 9.677
bolivianos. Ya tengo un primer tributo determinado. Ahora, necesito llegar a la base imponible para los impuestos internos. ¿Qué debo sumar, George Marín? No es George tu nombre, ¿no? Es tu apodo. ¿Qué debo sumar? Ahora hay que sumar los tributos, el IVA, el IC. No. Deberíamos por partes. Tengo que llegar a una base imponible para los impuestos internos, que es IVA, IC y HD porcentual. ¿Qué debo sumar a todo esto según la estructura? Les he indicado hace rato. A ver, les comparto diapositiva. El valor civil de aduana, el gravamen arancelario, otras erogaciones. Otras erogaciones tengo que sumar, ¿verdad? Entonces vuelvo. ¿Tengo otras erogaciones? ¿Qué dices, Marín? Sí, Sí, ¿de cuánto? 180 bolivianos. Muy bien, entonces registro gastos, es lo mismo que erogaciones, ¿sí? ¿Dónde estoy realizando esos gastos? En despacho. Aduanero. Muy bien, en despacho aduanero. 180 bolivianos, ¿sí? Hasta este punto tengo la base imponible para los impuestos internos. Entonces, ¿qué voy a sumar? Miren, valor CIF aduana en bolivianos, 96.772, más lo que ya he determinado el 10% de gravamen arancelario, 9.677, más los, si existieran gastos en el despacho aduanero u otras erogaciones, más 180 bolivianos. Estos tres importes los sumo, ¿sí? Y me da 106.629 bolivianos. Esto, ojo jóvenes, es la base imponible para los impuestos internos. ¿Cuáles son mis impuestos internos? El IVA, el IC, el IHD. Registro. El IVA. Ahora sí quiero preguntarle a Orlando. Orlando Cruz, está calladito. Presente, pero calladito. Sí, le dice. Orlando, ¿cuál es la alícuota fija del IVA? Importaciones definitivas. 14.94%. Muy bien. ¿De dónde determina Orlando este 14,94%? De la base imponible. ¿Cuánto es la base imponible? 106.629. Muy bien. Entonces digo, 106.629 bolivianos por 14,94%. ¿Cuánto les da? 15.930. 15.930. Si aquí les sale con decimales, ustedes ya lo tienen que redondear. Es un impuesto. No se pagan impuestos con decimales, ¿sí? Entonces tengo 15.930 bolivianos que tengo que pagar de IVA. En nuestro ejemplo, no hay ninguna exención. Ojo, hay que tener cuidado en eso igual, ¿sí? ¿Para qué está ingresando la mercancía? ¿Qué se ha declarado? ¿Está dentro de las exenciones? Tengo que revisar la parte teórica del tema número 2. ¿Cuándo hay exenciones en el IVA? ¿Cuándo hay exenciones en el IC? ¿Cuándo hay exenciones en el gravamen arancelario? ¿Verdad? Y además, otro aspecto, luego les voy a mostrar. Determinaré todo y lo vamos a verificar el gravamen arancelario, ¿sí? IC. ¿Alcanzará el IC? ¿Qué dicen? No, licenciado. ¿Dónde verifico? En el clasificador arancelario. Muy bien, muy bien. Me voy al clasificador. Miren, aquí está el IC, el cuadrito del IC. No dice nada. Entonces, ¿qué significa? Que no alcanza el IC. Vuelvo a mi Excel, IC, 0. Tiene que pagar de IC. 0 bolivianos. ¿Sí? Ahora, aquí tienen que tener cuidado ya cuando se determina el gravamen arancelario. Si bien dice el 10%, miren aquí en el clasificador, 10%.
Tengo que tomar en cuenta que para este bien existe preferencias arancelarias. ¿Sí? Me dice 100 y 100, ¿para qué tipo de acuerdos? Ay, ¿dónde estamos? Se ha bajado. Aquí está. ¿Para qué tipos de acuerdos? Para la CAN, el AC36 Mercosur, AC47 Bolivia-Cuba, Venezuela y el AC66 México. ¿Sí? Si la mercancía viene de uno de estos países que conforman estos acuerdos, tengo que aplicar preferencia arancelaria al 100%. ¿Qué significa? Que no va a pagar esos 9.677. Aquí tengo que registrar como 0. ¿Sí? Y además digo preferencia arancelaria por el acuerdo de Mercosur, por ejemplo, ¿verdad? Y tengo que respaldar con los documentos, que en este caso va a ser su documentación soporte, ¿verdad? Como es el certificado de origen. ¿Ya? En este caso, ¿de dónde ingresa la mercancía? ¿Cuál es su país de origen? China. China, ¿sí? Con China tenemos un montón de acuerdos, les cuento, comerciales. Exportamos carne, ¿sí? Importamos un montón de cosas. Gran parte de nuestras importaciones, más del 50% de las importaciones es de China. Sin embargo, no tenemos acuerdos comerciales para preferencias arancelarias, es decir, para liberarme aranceles. Entonces, ¿dónde verifico eso? Si no conozco esa información, aquí. Aquí toma parte, en la CAN toma parte China. Les he dejado por si acaso un resumen de todas las preferencias arancelarias también en la plataforma. Luego les voy a mostrar la plataforma si el tiempo me da, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Sí? No toma parte. El AC36 no toma parte. El AC47 no toma parte. Con Venezuela no toma parte, ni con México. Entonces no aplica preferencias arancelarias. ¿Y qué significa? Que tiene nomás que pagar este 10%. ¿Sí? Si viniera de México, según el clasificador dice en México 100% de preferencia arancelaria. Entonces, en este caso, documento, respaldo ese documento, ¿verdad? Y no pagaría este gravamen arancelario. Me libero ese pago de gravamen arancelario. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, hacemos un resumen. ¿Cuáles son los impuestos que vamos a incorporar? Que nos falta. ¿Cuáles son los impuestos, tributos e impuestos que debo pagar? Primero, gravamen arancelario. ¿Cuánto debo pagar el gravamen arancelario? El 10%. ¿Dónde está? ¿Cuál es? 9.677. 9.677. ¿De dónde sacaba? De aquí. ¿Sí? IVA. ¿Cuánto tengo que pagar de IVA? 15.930. Muy bien. DIC, ¿cuánto tengo que pagar? Nada, 0. 0. Entonces sumo los tres importes y tengo que total pagar 25.607 bolivianos. ¿Sí? Hay algo que aquí vale la pena mencionar. Ya en la realidad, vámonos a lo que sucede realmente cuando pago tributos aduanales. ¿Sí? Hay un pago adicional a este dinero que tiene que pagar el importador, que les comento cómo es la historia, ¿sí? Todo tiene un porqué, ¿sí? Hasta el finales del 2009, noviembre más o menos del 2009, la aduana me cobraba por una reposición de formularios del sistema SIDUNEA. El sistema SIDUNEA, jóvenes, es un sistema anterior que todavía está vigente, les comento, para algunos trámites aduaneros. Internamente la aduana trabaja todavía con el SIDUNEA. Sin embargo, todos los importadores ahora, al día de hoy, 2022, trabajamos con el SUMA, ¿sí? Entonces todavía está vigente, ya es un sistema antiguo, por lo tanto, antes, ¿qué es lo que sucedía hasta el 2019? Era mediante el sistema SIDUNEA, se generaba, yo presentaba todo en físico, tenía que llevar hasta una aduana, ¿verdad? En la aduana interior, estaba ingresando mi trámite, tenía que llevar toda la documentación en físico, ¿sí? Y cuando dejaba la documentación en físico, más mi declaración de mercancías, me abrían una carpeta, me generaban una carpeta, y esa carpeta la denominaban carpeta SIDUNEA, ¿sí? Cada importador tenía su carpeta SIDUNEA para cada trámite de importación. Y ahí surge la idea de cobrar una reposición de formularios por carpeta SIDUNEA, etcétera, en ese entonces de 50 bolivianos, ¿sí? Ya luego cambia la normativa. ¿Y quienes aprueban eso? Es el directorio de la aduana. Luego actualizan y dicen,
el momento de la resolución del director de aduana dice, ya no cobraremos 50 bolivianos, se va a cobrar 100 bolivianos a partir del 2020, ¿sí? Para esa reposición de formularios que tiene que pagar el importador por su carpeta SIDUNEA. ¿Sí? Todavía el SIDUNEA seguía vigente. 2021 empiezan ya a migrar del SIDUNEA al sistema SUMA, ¿sí? Se creía que íbamos a dejar de pagar esos 100 bolivianos. No se ha actualizado, ¿sí? Se siguen siendo los 100 bolivianos. Pero, ¿qué es lo que ahora han hecho? Nos dice la aduana, ya no se denomina reposición de formularios SIDUNEA, ahora se denomina reposición de formularios electrónicos SUMA, ¿sí? Y me continúan cobrando los 100 bolivianos por cada trámite, por cada declaración de importación, fuera de lo que son mis tributos aduaneros, fuera, ¿sí? Pago 100 bolivianitos por la reposición de formularios electrónicos, porque ahora ya no hay nada físico, todo se hace mediante el sistema, todo se digitaliza en el sistema SUMA. Esta determinación tenía que haberse cambiado ya el año pasado, en noviembre del 2021. A la fecha no hay ninguna determinación del directorio de aduana para suprimir o modificar este importe. Así que es tarea de ustedes, jóvenes, más adelante en actualizarse, estar pendiente de las resoluciones normativas del directorio de aduana para ver si va a continuar o no este pago. ¿Sí? Y no creo que les pasa igual que a mis alumnitos. En 2019 siguen trabajando con 50 bolivianos. Yo les digo, chicos, chicas, ya se ha actualizado, ya ha cambiado. Ya no son 50, ahora se paga 100 bolivianos. Cualquier momento el director de aduana va a aprobar o va a quitar este pago, o puede aumentar o puede disminuir. Son atribuciones netamente del director. Por lo tanto, es su obligación de ustedes estar constantemente leyendo las normativas, reglamentos y otros que saca la aduana para ver si continuamos pagando esto o ya no. ¿Sí? Por el momento, reitero, todavía está vigente pagar 100 bolivianos con esta denominación, reposición de formularios electrónicos del sistema SUMA. ¿Sí? Hasta aquí sería el primer ejercicio que vamos a realizar, muy sencillito, para poder comprender lo que es la liquidación de tributos aduaneros. No estoy aplicando todavía ninguna variación, ninguna exención, ninguna tasa cero, no estoy aplicando plazos, no estoy aplicando donaciones, nada, absolutamente nada todavía, para que empecemos de lo más simple, ¿verdad? Y vayamos un poquito más viendo la realidad, cómo se presentan los procesos, cómo se terminan tributos, que reitero lo que decía al principio, no todos los casos, no todas las importaciones son los cálculos idénticos. Si bien hay una estructura, que es la que acabo de mostrarles y hemos trabajado con esa estructura, algunos trabajan de forma horizontal, vertical, en Excel, etcétera, ya son métodos que pueden aplicar, pero todos respetamos y damos lectura e interpretamos lo que indica la ley, que es justamente en este orden determinar los tributos aduaneros. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ir variando? Determinar ciertos gastos, costos, seleccionar, luego determinar preferencias, si corresponde, exenciones, y luego vienen los plazos que también debo considerar. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes, de este ejercicio? Licenciado, tengo una pregunta. Digamos, este producto que está viniendo fuera de México, igual tengo que sacar gravamen arancelario, o sea, calcular. No. No, ¿Por qué no? Porque en este caso, miren, en el clasificador me dice acá, 100% tiene de preferencia arancelaria, miren, el ACE 66 México. Entonces, por eso tengo, para no cometer el error, tengo que fijarme bien qué dice en el clasificador, ¿sí? Y revisar de dónde viene la mercancía. Si aquí diría México, no China, ¿verdad? Entonces, no debería pagar ese gravamen arancelario. Aquí iría como cero y digo, existe preferencia arancelaria por el ACE 66 y la aduana me va a decir, perfecto, para que no pague esos 9.677, me va a presentar un certificado de origen como documentación soporte. ¿Sí? Y con eso ya respaldo y no pagaría lo que es gravamen arancelario. ¿Por qué? Porque me dice que tengo preferencia arancelaria por acuerdos comerciales entre Bolivia y México. ¿De acuerdo? Bien, más consultas, dudas, jóvenes, para ir terminando la clase. Ha sido 2 horas exactas. Ninguna. Bien, espero que se haya comprendido.
Vamos a seguir haciendo más prácticas y que por favor yo les pido, si tienen dudas, consultas, háganme conocer en clases. ¿Sí? Ya en el examen es otra cosa. Yo el examen me olvido y siempre se los digo a mis alumnos. Yo me olvido, hago de cuenta que reseteo mi cabeza, entro y no sé, no les puedo ayudar en nada en el examen porque ustedes tienen que saber todo aquello. Cuando puedo atender todas sus dudas, consultas, volver a hacer si quieren el mismo ejercicio o darnos más ejercicios, tiene que ser en aula, en clases. ¿Sí? Bien, jóvenes, eso sería todo. Quedamos acá pendiente. La siguiente semana creo que nos tocaría presencial, ¿no? Si es que volveríamos a la presencialidad.